Bienvenidos mis hermanos, un domingo más, domingo 30 de agosto, y bueno, ya prácticamente hemos terminado ya este mes, estamos entrando ya al noveno mes, en pocos días, prácticamente en 2 días, estaremos en septiembre. Seguimos consistentemente repitiendo, sigo consistentemente repitiendo, pues que esta crisis no termina. Seguimos lamentablemente recibiendo información de muchos contagios, sigue muriendo gente. Es triste, hermanos, hemos rebasado ya los 60,000 muertos en México, y pues bueno, en verdad cuando lo ponemos en una dimensión donde cada uno representa una persona, una vida, y bueno, no solo ellos, sino todos los que están alrededor, deberíamos de tener compasión, tener empatía, seguir orando, teniendo una sensibilidad por estas personas, deseando que el Señor pues haga una obra en sus vidas, y sí, tenemos que seguir en ello. Pero bueno, nuevamente bienvenidos amigos, seguidores de Cristo, amada iglesia. Y pues bueno, seguimos en este tema, en el tema de la iglesia, de la iglesia, del libro de Apocalipsis, la última revelación. Y bueno, hemos apartado ya mucho tiempo de esta carta de revelación. Y pues bueno, prácticamente apenas vamos a entrar a la reflexión ya por segunda vez de este libro, de este capítulo 3 de Apocalipsis. Y pues bueno, quiero comenzar citando una referencia bíblica de Lucas capítulo 10, versículo 13, que dice lo siguiente: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y bueno, el Señor Jesucristo, cuando usó estas palabras, es porque Él estuvo en estas ciudades de Corazín y Betsaida, y Él, como el Dios encarnado, hizo muchos milagros, y comparó dos ciudades del Antiguo Testamento que también recibieron información, pero no tanta información como Betsaida y Corazín. Entonces el Señor compara estas dos ciudades de Corazín, ¿verdad? Y Betsaida con Tiro y Sidón, dice que si hubieran recibido información, vamos a decirlo así, de la verdad como ellos, como estas ciudades, tiempo a que Tiro y Sidón, dice, se hubieran arrepentido. ¿Qué significa esto? Lo que está diciendo nuestro Dios es que mientras más luz, más responsabilidad. Es decir, cuando una persona está viviendo para Dios en un tiempo oscuro, tiene mucho más valor y más mérito, porque ser fiel cuando todo va bien o cuando hay mucha información es más fácil que cuando todo está en contra. Y bueno, vamos a ver que el Señor recompensa a aquellos que aún en un tiempo de oscuridad, en un tiempo difícil, son fieles. Y bueno, el Señor recompensa cuando hacemos un esfuerzo y pagamos un alto precio por seguirle y serle fiel. Así que bueno, estamos nuevamente hablando de esta iglesia ya por segunda vez, de la iglesia de Sardis, que se ubica en Asia Menor, repito, históricamente, en estas 7 iglesias que Dios escogió soberanamente para hablar de sus propósitos en estos 2000 años de historia. Acuérdense, hay una aplicación histórica, una aplicación doctrinal y una devocional. Cuando hablamos de historia, es que la Biblia lo que escribe fue algo que sucedió, y obviamente históricamente existieron localmente, hubo cristianos de carne y hueso que vivieron en el primer siglo, y que Juan, por el Espíritu Santo, escribió a estas iglesias. Y esta es la quinta iglesia que está en Asia Menor, que le escribe Dios a través del apóstol Juan. Ahora, ¿qué tenemos que ver ahora? Estamos ya, nuevamente repito, en esta quinta iglesia, Sardis, la iglesia que dice estar viva, pero en realidad está muy muerta. Segunda parte. Y bueno, vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, donde nos dice aquí: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Nuevamente Dios, quiero contextualizar,
cuál es el punto a la iglesia a la cual el Señor se está refiriendo. Pero bueno, vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios nuestra reflexión en este domingo. Padre bendito, Dios todopoderoso, como siempre imploramos tu favor, tu gracia, tu verdad sea revelada por el poder de tu Espíritu Santo. Hemos hablado, Dios, de esta importancia de que la información bíblica no es suficiente. La verdad es de que si el Espíritu Santo no redarguye, no convence y no produce cambio, pues obviamente la letra, como hemos dicho, repito, está muerta. Por eso yo te ruego, Dios, que seas tú quien siempre, no solo en esta transmisión, sino en cualquier momento personal, colectivo, donde se medita tu palabra, tú estés revelando tu verdad a los corazones y produzcas vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, también tenemos que recordar nuevamente, repito, la repetición nos ayuda a poder tener siempre bien clara la idea de lo que Dios nos enseña. Y bueno, hemos hablado ya por mucho tiempo de las 4 primeras etapas de la historia de la iglesia, que es la aplicación doctrinal. Aunque ya hice énfasis que existieron localmente en el primer siglo, Dios escogió estas 7 iglesias para dar un perfil espiritual de la iglesia en estos 2000 años. Y bueno, primeramente hablamos de los primeros 200 años, luego después en el año 300, 200 y 300 la iglesia sufriente o perseguida, luego hablamos de la iglesia de Constantino que se casó con el mundo del año 300 al 500, y luego vimos por mucho tiempo en varias transmisiones la iglesia de Tiatira, que es la iglesia del año 500 al 1500, pero ahora estamos ya meditando y viendo lo que Dios va a describir como el tiempo de la iglesia que dice estar viva pero muerta, que no es otra cosa que el tiempo de la Reforma, que va del 1500 al 1700. Y por eso, bueno, quiero hacer énfasis a través de esta diapositiva que dice Sardis, la iglesia que dice estar viva, abarca del 1500 al 1700. Ya estamos entrando a una quinta etapa de la historia de la iglesia. Es la iglesia de Sardis y es la iglesia que describe el tiempo de la Reforma Protestante. Ahora, volviendo al texto, vamos a ver lo que es ahora el reconocimiento que hace Dios a esta iglesia. Vemos que en cada carta Dios se presenta con una necesidad, Dios se presenta con una exhortación, Dios se presenta con un reconocimiento y después con una invitación a seguir fieles. Y bueno, en este caso vamos a ver el reconocimiento que hace esta iglesia. Y bueno, vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3, nuevamente todo el capítulo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y bueno, ya me brinco al versículo 4, donde viene el reconocimiento. Y bueno, vamos a ver más adelante los versículos que están en medio, porque es lo que vamos a estar estudiando y viendo las exhortaciones y todo lo que Dios va a hacer con esta iglesia. Pero aquí en el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, el reconocimiento que Dios hace es que hay pocas personas en Sardis que no han manchado sus ropas. Ahora, hablando del reconocimiento que le hace Dios a esta iglesia, es muy corto, es muy poco, casi nada, lamentablemente, casi no hay. Y como vimos aquí, pues bueno, son varias personas, son pocas personas, en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y bueno, en el Antiguo Testamento tenemos que ir viendo que Dios nos va a dar un cuadro de esta verdad, pero antes, ¿qué quiero enfatizar? Lo poco que Dios le reconoce a esta iglesia es que tenía pocas personas fieles. Es lo poco que Dios le reconoce a esta iglesia. Y repito, en el Antiguo Testamento, el Señor consagró con sangre y aceite las vestiduras especiales que portaban los sacerdotes como señal de santidad hacia Dios, de ser aceptados para el ministerio sacerdotal. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento, y esto lo voy a decir porque aquí este texto habla
de pocas personas que no mancharon sus vestiduras. Entonces quiero ir viendo una aplicación devocional, otra vez repito, acuérdense la Biblia, cada versículo tiene una aplicación histórica, doctrinal y devocional. Y ahorita quiero hacer énfasis devocionalmente que puede representar estas vestiduras no manchadas. Y bueno, repito, en el Antiguo Testamento Dios consagró a los sacerdotes con aceite y sangre. Y vamos a ver el testimonio en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 21, cuando el Señor da esta instrucción y dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, están los dos elementos, sangre y aceite, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras. Ahí está, primero como el sumo sacerdote. Y luego dice, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y bueno, en el cuadro espiritual hemos dicho que el día de hoy en el Nuevo Testamento nosotros somos sacerdotes, donde el sumo sacerdote es Jesucristo, es nuestro Aarón. Y hoy por nacer de nuevo, por nacer hijos espirituales de Él, automáticamente tenemos un sacerdocio. Y bueno, en este caso vemos que el aceite y la sangre fue vertida sobre la vestidura de Aarón y sobre la vestidura de sus hijos. ¿Y para qué? Y dice, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces vemos aquí una hermosa representación de los elementos por los cuales Dios apartó el ministerio sacerdotal de Aarón y su familia. En nuestro caso, tenemos que entender que en el libro de Hebreos nos habla de un sacerdote que hizo un pacto sobre mejores promesas y un mejor sacrificio. ¿Cuál? El Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos ha dado en el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, un sacerdocio superior. Y nosotros, en la obra consumada de Él, nosotros hemos sido vestidos y tenido una justificación gracias a dos elementos que vamos a ver aquí. Nuestro vestido espiritual como sacerdotes del Nuevo Testamento ha sido consagrados gracias a la sangre de Cristo y al Espíritu Santo representado por el aceite que vemos en este pasaje del libro del Éxodo. Entonces, repito, nuestro vestido espiritual es consagrado gracias a la sangre de Cristo y al Espíritu Santo, simbolizado aquí por el aceite. Entonces, ¿qué podemos también entender? Dios es el que vistió al hombre de justicia. Y todo esto lo quiero hacer énfasis porque ahorita vamos a conectar esta verdad espiritual con aquellos que no mancharon sus ropas. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Y bueno, vemos que primeramente Dios en el sacerdocio de Aarón consagró este sacerdocio en sus vestiduras y ellos con sangre y aceite. Y en nuestro caso es por la sangre de Jesucristo y por la regeneración del Espíritu Santo en el corazón cuando lo invitamos como nuestro único y suficiente Salvador al Señor Jesucristo. Pero también es importante entender que Dios es el que vistió al hombre de justicia. Y bueno, eso lo vemos desde Génesis 3. Tenemos que entender que nosotros somos producto de una raza caída. Tú y yo hemos nacido muertos espiritualmente. Cuando Adán tomó del fruto, murió ese día espiritualmente. Dios le prestó la vida física como una oportunidad para reencontrarse con su Señor y Salvador. Pero el hombre perdió su vida espiritual y cuando él se halló desnudo, dice la Biblia que él tomó hojas de higuera para justificarse delante de Dios y esconderse, pero no fue suficiente, porque aún con estas hojas de higuera, él se escondió de la presencia de Dios, porque en realidad no logró ser vestido delante de Dios. Eso es una representación muy clara del esfuerzo de las religiones de querer vestir al hombre con una justicia externa cuando no se puede. Es Dios y solo Dios quien puede vestir al hombre desde el sentido de la justificación delante de él mismo. Y en este caso vemos que el Señor dice aquí en Génesis 3:21, después de confrontarlos en su pecado y todo lo que sabemos, la historia de Adán y Eva, la serpiente, después dice Dios, y Jehová Dios
hizo al hombre. ¿Quién lo hizo? Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y también aquí en este texto vemos un gran significado, porque él dice, la Biblia, que Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salieron esas pieles? Obviamente salieron de la vida de dos inocentes, dos animales inocentes, vistiendo a dos culpables. Otra vez Dios dejando una clara ilustración de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer por nosotros en la cruz, porque Él en verdad, Él siendo el inocente, fue asesinado por los culpables, en este caso nosotros. Entonces podemos ver que el creyente fue vestido de la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, ¿verdad? Él fue el que dio la vida por nosotros, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El propio Juan el Bautista, siendo un judío conocedor del sacerdocio del Antiguo Testamento y de la necesidad de la sangre para ser redimido, él entendió claramente que ahora había venido el Señor Jesucristo como Cordero de Dios para en verdad quitar el pecado, porque Hebreos explica muy bien que los sacrificios del Antiguo Testamento nunca quitaron el pecado, solo lo cubrieron con la mira del cumplimiento histórico del nacimiento del Cordero de Dios que iba en verdad a quitar el pecado. Así que bueno, podemos entender muy bien que estas vestiduras se limpian o son sin mancha gracias a la justicia de Dios que solo viene a través del Señor Jesucristo. Así que el creyente es vestido de la justicia de Cristo gracias al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero bueno, eso es en el sentido de justicia delante de Dios, de juicio por la sangre. Pero ¿qué de nuestro andar? Bueno, pues también vemos que en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 26 dice aquí la escritura hablando de Cristo y su obra por la iglesia, por nosotros, dice, para santificarla, hablando de su esposa que es la iglesia, para santificarla. ¿Cómo santifica Cristo a la iglesia? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo es que Dios justifica y santifica, perdón, y limpia a la iglesia? Por su palabra, por este precioso libro. Este libro es el testimonio de Dios limpiándonos. Y bueno, dice, a fin con la meta de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ¿qué? Mancha, sin mancha. ¿Qué vimos? Que hay unos fieles en Sardis, pocos fieles en Sardis, que no mancharon sus ropas. Y aquí dice que estos que Dios ha santificado con su palabra son sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y otra vez sin mancha. Entonces, lo que podemos decir es que hablando del andar cristiano, la forma en que nosotros podemos evitar las manchas no es a través de reglas legalistas que nos aparten de algunas conductas o formas de vida, sino es que la palabra de Dios, convenciéndonos por el poder del Espíritu Santo de nuestro corazón, va apartando nuestro corazón para vivir una vida sin mancha. Entonces, todo es por gracia, confiando en sus promesas. Todo tiene que ver con gracia, porque bueno, vamos a ver aquí que entonces la sangre de Cristo nos ha limpiado del pecado y su palabra nos mantiene limpios. Repito, la sangre de Cristo nos ha limpiado del pecado y su palabra nos mantiene limpios. Por eso tan importante entender la relación que tú y yo tenemos que tener con este libro, pero como hemos dicho, no una relación muerta, sino una relación conectada por el Espíritu Santo, redarguyendo nuestro corazón para vivir conforme a los principios y normas que Dios demanda. Así que, ¿qué es lo que podemos decir como parte de esta definición de lo que es sin mancha? Entonces, es la forma en que podemos mantener nuestras vestiduras sin mancha, con la sangre de Cristo y con la palabra de Dios, actuando en el poder del Espíritu Santo.
Entonces, estos dos elementos son los que tenemos que tomar en cuenta para poder entender cuando Dios habla de Sardis y estos pocos que se han guardado sin mancha. Es la forma en que todos los seres humanos pueden estar sin mancha, confiando en la sangre de Jesucristo y andando día a día por fe en las promesas de la Biblia, confiando en su gracia. Y bueno, esta etapa de la iglesia, ¿verdad? Esta etapa de la iglesia que describe aquí de Sardis, a quienes puede referirse como a aquellos pocos, aquel núcleo pequeño que se guardó y que no tuvo mancha en su ropa. ¿A quiénes se puede referir? Bueno, nuevamente tengo que recordarles la conexión de la historia en la doctrina de esta carta. Esta carta, repito, identifica el tiempo de la iglesia de la Reforma Protestante, que va del 1500 a 1700. La iglesia que en Sardis Dios le dice estar viva, pero en realidad está muerta. Entonces, para poder entender a quiénes se refiere, tenemos que entender, ¿verdad?, que antes de la Reforma Protestante, antes de que empezaran esos movimientos reformistas que vamos a estudiar en una transmisión siguiente, vamos a ver que hubo fieles que se sometieron a Dios. Y esa es la parte que vamos a ver ahorita. La historia nos habla de fieles al Señor que entraron en la época de Sardis sin mancharse sus ropas. Para mí, en lo personal, todo esto de la historia es apasionante, porque es la forma, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, y vemos el perfil de cada iglesia, es maravilloso, es apasionante, cómo los eventos históricos que hemos ido describiendo, cómo suceden físicamente, pero cómo en los ojos de Dios, Él observa lo espiritual. Y en este caso, es apasionante ver que Dios reconoce que hubo un grupo de fieles que entraron en la reforma sin mancharse sus ropas. Es decir, la reforma no hizo un cambio radical en el andar espiritual de las personas. Pero Dios, aún viendo esto, nos hace énfasis y reconoce que hay un grupo de fieles que no mancharon sus ropas. Así que bueno, en estos siguientes minutos me voy a esforzar por hablar un poco de la historia previa a la reforma, sobre todo de estos hombres que pudieron mostrar que se podía ser fiel, como dije al principio, en un tiempo de oscuridad. Para Dios cobra más valor ser fiel cuando es más difícil que cuando es fácil según las circunstancias. Y creo que esto nos debe de dejar un aliento en nuestras vidas, porque Dios está diciendo que sin importar las circunstancias se puede ser fiel. Y hoy en día que tanto se habla, repito, de cuestiones que vienen de persecución, de control sobre la iglesia, creo que es más que nunca importante entender que no importan las circunstancias, porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios, sigue siendo la misma. Lo único que va a cambiar son los corazones de las personas que aprenden a vivir como Dios quiere en cualquier circunstancia. Así que por eso vamos a hablar ahorita de grupos que no mancharon sus ropas. Vamos a ver el énfasis que hace la palabra de Dios en cómo hubo un grupo de personas que no mancharon sus ropas, y la historia ha dejado registrado el testimonio de estos grupos fieles. Y bueno, en este sentido, vamos a empezar hablando de un primer grupo. ¿Cuál es este primer grupo? Bueno, vamos a hablar de los cátaros y albigenses del año 1100 a 1400. Vamos a hablar de los cátaros que existieron, albigenses, perdón, de 1100 a 1400. Y bueno, obviamente desde un principio hago énfasis en los periodos de la historia para que vayamos ubicando, porque la reforma, recuerden, es de 1500 a 1700. Cuando Dios describe esta etapa de la iglesia de la reforma de Sardis, es de 1500
a 1700. Pero aquí estamos hablando de grupos de fieles antes de ese tiempo. Voy a hacer mucho énfasis en ese punto. Ahora, ¿qué pasó con estos hombres, con estos cátaros y abigenses? Y bueno, estos nombres raros, pues quizás no los entendemos en habla hispana, pero tienen un origen europeo. Albi, Francia, es un lugar, y por eso se les decía de los lugares. A cátaros también es otra frase que honestamente no sé de dónde surge. Pero bueno, ¿qué pasa? A este grupo de fieles los acusaban de herejes. Estaban en el sur de Francia, los cátaros, que fueron llamados después albigenses. Ahora, gozaban, fíjense, algo que Dios hizo en su tiempo, de la protección de algunos mercaderes y nobles. Ahora, cuando este grupo de fieles empezaron a ser protegidos por gente importante, fue la gota que derramó el vaso. Y esto hace que el Papa de ese tiempo no aguante y los acuse de herejes. Ahora, estos hombres, estos fieles, fueron acusados de herejes por el simple hecho, fíjense hermanos, que memorizaban porciones de la Biblia. Y por eso quiero hacer énfasis en esto, porque hoy en día no entendemos el valor que tiene la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy en día, con tanta facilidad y acceso que tenemos a la palabra, a veces olvidamos el valor que ha tenido por siglos. Estos cristianos fueron acusados de herejes por el simple hecho de memorizarse la escritura. E inclusive decían, mira, están locos. Se memorizó todo el libro de Job, decían. No van a misa, también nos acusaban de eso. Hay que matarlos. Y el Papa estuvo de acuerdo en que empezara una gran persecución. Y tristemente, la cruzada contra los abigenses los aplasta. Es algo terrible que, como dije en algunas transmisiones pasadas, hablando de esta historia de Tiatira, de esta maquinaria poderosa, militar, que se implementó para aplastar toda oposición, bueno, pues este grupo fue aplastado completamente por la institución de ese tiempo. Y bueno, es triste. Esto obviamente arruina en realidad mucho del progreso que había en esa zona. ¿Qué hacían estos albigenses o cátaros? Bueno, usaban la Biblia en el lenguaje común. Sabían que Dios había dejado la Biblia como un libro para el pueblo. Entonces ellos se esforzaron por dejar la palabra de Dios expuesta y expresada de forma sencilla, sin complicaciones, como Dios siempre ha querido. Rechazaban también muchas doctrinas que venían de ellos. Los que la empiezan a leer, estos albigenses que se esforzaron por empezar a compartir la Biblia en forma sencilla, cuando los que la empiezan a leer ya no empiezan a ir a misa, y por eso empezaron a considerar peligroso que estos hombres quisieran poner la Biblia en acceso a la gente. También este grupo rechazaban los sacramentos y la autoridad de la Iglesia católica. Y bueno, obviamente esto trajo, ¿verdad?, como problemas serios hacia sus vidas, porque obviamente empezaron a verlo la Iglesia como un peligro. También entendían que el verdadero bautismo cristiano era espiritual y no el bautismo en agua. Y dicho sea de paso, obviamente ellos negaban el bautismo de los niños porque no tenía sentido. Si el símbolo del bautismo era solo un acto después de haber nacido de nuevo por fe en el corazón, obviamente un niño recién nacido ni siquiera entiende que es pecador y como consecuencia no entendería el significado del bautismo. Entonces, estos grupos que existieron antes de la Reforma están tomando una postura bíblica de doctrinas que para muchos hoy pueden ser
novedosas o de un grupo en especial, vemos que fieles lo pudieron entender y lo pudieron practicar sin ningún problema. Obviamente esto ocasionó que la iglesia los persiguiera. Enseñaban que la iglesia católica era un cristianismo falso y que no se estaban sujetando a las cosas y a los principios de Dios. Y bueno, para 1400 ya se habían extendido por toda Europa. ¡Qué emoción! Ver cómo Dios sí está usando hombres que no mancharon sus ropas, empezando por estos cátaros o abigenses, que ya para 1400 se habían extendido por toda Europa. Increíble ver cómo Dios, aún en un tiempo de oscuridad, mantuvo un grupo de fieles. Así que los abigenses pudieron expandirse de una forma hermosa en toda Europa ya para finales de 1400. Pero ¿qué podemos decir de otro grupo? Un grupo que en lo personal a mí me apasiona entender y estudiar, que es el grupo de los valdenses. ¿Quiénes son estos valdenses? ¿Qué los identifica? ¿Qué hicieron? Bueno, pues para ello tenemos que entender primeramente algunas cosas. Había un hombre llamado Pedro de Valdo, y bueno, este hombre es un hombre que influyó en esta situación, hablando de los valdenses. Ahora, los valdenses, quiero hacer énfasis, que vivían en los valles de los Alpes al norte de Italia. Y bueno, estos valdenses, que ahorita voy a un poquito de Pedro Valdo, quiero primero mencionar por qué son importantes en la historia de este tiempo que no mancharon sus ropas. Bueno, porque ellos, aún en este tiempo de oscuridad, el preludio para la Reforma Protestante, porque ellos entraron también en la Reforma Protestante, es más, creo yo que la fidelidad de estos grupos y las oraciones de estos grupos son los que dieron después esa libertad, aparente libertad que se estaba preparando en el escenario de la Reforma. Pero bueno, son importantes estos grupos, o este grupo en especial, los valdenses, son importantes por tres razones. Primeramente, su origen se remonta al primer siglo. Y bueno, hemos dicho que la historia la hace quien la gana. Y ha habido un gran esfuerzo por cuestionar que en verdad no hay testimonios de ellos desde el primer siglo. Pero eso es un primer valor. El segundo es que este grupo tradujo las escrituras de Antioquía. Y hemos mencionado en otras transmisiones, creo yo, y si no ahorita lo hago, el problema de las traducciones bíblicas no es tanto cuáles son más antiguas para decir cuál es más confiable. Más bien es la línea que define la traducción. Porque en realidad desde la Universidad de Alejandría se empezó a pervertir el contenido de la escritura y a torcer por aquellos padres de la iglesia. Sin embargo, cuando vemos la escritura en Antioquía, que fue la iglesia misionera, que fue la que Dios usó para transmitir el evangelio en toda Europa, los manuscritos más confiables son los de la línea de Antioquía, y los de Alejandría son los que están torcidos y usados y distorsionados para confundir de la verdad. En este caso, los valdenses tradujeron la Biblia de los manuscritos de Antioquía y las copian, estas escrituras, y las difunden. Eso es otro valor importante que ya existía antes de la Reforma. Y tercero y último punto es que nunca fueron parte de la Iglesia Católica. Por eso es importante entender que, bueno, frases como hermanos separados y todo eso, pues no son más que estrategias para querernos convencer que de alguna forma los cristianos, los que no han manchado sus ropas, de algún tiempo salieron de esta institución de la Iglesia Romana Católica, lo cual, como el testimonio de los valdenses, nos deja claro que esto no ha sido así. Siempre ha habido un grupo, un núcleo de gente que no ha manchado sus ropas. ¿Qué quiere decir? Que con sencillez solamente han confiado en la sangre de Jesucristo y han dependido del poder del Espíritu Santo para santificar su corazón a través de la palabra, sin ritos, sin prácticas litúrgicas, sin fetiches, sin reliquias, sin nada que tenga que ver con, como vimos, del misterio babilónico. Y bueno, los valdenses
Es un grupo muy importante. Inclusive el día de hoy en un museo en Francia hay una copia de la Biblia de los valdenses y repito, de un grupo que ya existía antes de la Reforma. Pedro de Baldo fue un mercader adinerado de Lyons que se convierte al Señor Jesucristo entre el año 1175 y 1176. Ahora, este hombre era un adinerado, como dije, mercader, pero él regaló todos sus bienes y decidió vivir como pobre. Ahora, esto no tiene ningún valor desde el punto de vista, como hemos dicho, como si eso lo hiciera más grande, pero entonces él dijo, solo Cristo me basta, e invirtió todos sus recursos para propagar el Evangelio. Tan es así que mandó traducir el Nuevo Testamento del latín a lengua romance. Y bueno, él se unió a este grupo que ya existía por su influencia, hablando de los valdenses, y él se unió a este grupo y obviamente él fue parte de este movimiento en donde él estuvo con ellos y pues bueno, se unió por esta situación a ellos y se hizo vocero principal de este grupo. Ahora, ¿de qué podemos hablar? Los valdenses y su fe. Aunque ya vimos tres cosas importantes que aportaron, vamos a ver algunas cosas también que son de valor, hablando de lo que este grupo hizo a través de su testimonio. ¿Qué podemos decir primeramente? Este grupo formaron congregaciones en las montañas y ahí fueron numerosísimos y discipulaban. Ahora, toda esta frase, esta oración cobra gran significado. Primeramente, tenemos que entender que la Biblia define la iglesia local como un grupo de hombres y mujeres que se identifican por fe en el nuevo nacimiento y se definen como un grupo que se une y se ponen de acuerdo para adorar a Dios. Eso es una iglesia. Las instituciones denominacionales, inclusive hoy, como las bautistas, presbiterianas, calvinistas, no son iglesias. Y es bien importante entenderlo, porque ninguna estructura grande de control dejó Dios. Dios dejó simplemente la expresión cristiana y sencilla que desde las catacumbas se llevaba a cabo. Y hasta el día de hoy, en lugares, países donde está cerrado al evangelio, donde no se permite predicar con libertad, la iglesia del Señor existe. ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad se reúnen en casas y en lugares secretos. Inclusive puedo decirles que yo tengo testimonios de fieles que se reúnen a veces en autos para que no los persigan o los identifiquen. Se reúnen en barcos, en ríos, donde ellos pueden reunirse sin peligro de que los puedan aprender o asesinar. Y eso es hermoso porque eso habla de que Dios entiende el comportamiento del hombre y no va a depender de instituciones formales o grandes y oficiales para lograr sus propósitos. Y lo hermoso de los valdenses es que en las montañas ellos, con la sencillez del evangelio, se congregaban y allí fueron numerosísimos. Pero lo más hermoso también es que entendían la importancia de no solo llevar al evangelio, sino de instruir en todo el consejo de Dios a través de la palabra, porque no es suficiente aceptar a Cristo. Para ir al cielo sí, pero para ser maduros, para ser consagrados, para responder a las pruebas, es importante crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, y eso se logra a través del discipulado. Y este grupo de fieles lo hacían. También, como ya lo dije, hacían copias a mano de la Escritura. Qué interesante, hermanos, porque hoy en día, como nosotros, por la comodidad de este libro, que podemos escoger en las librerías de pastas diferentes, con letras diferentes, con color en rojo las palabras de Cristo, a veces no entendemos el valor que tiene tomar un cuaderno, una pluma, e interactuar palabra con palabra de la Escritura. Qué hermoso. Por eso creo yo que mucho del éxito de fidelidad de estos grupos fue la necesidad de tener una relación muy personal
muy primitiva, vamos a decirlo así, que con la Biblia. Hoy en día, con la tecnología, a veces hemos perdido el valor de las palabras de la Escritura, que en un tiempo, en una transmisión, perdón, posterior, quizás haré énfasis en la importancia de entender cada palabra de la Biblia. Celebraban reuniones de pastores, fíjense, para comisionar y enviar misioneros. Es decir, los valdenses eran un grupo de fieles que no mancharon sus ropas de una forma tan evidente que cumplieron la gran comisión, porque de eso se ha tratado desde el primer siglo y se trató en el tiempo oscuro y se trató en el tiempo de Sardis y en el tiempo que veremos después de Filadelfia y después de la Odisea. Siempre ha sido lo mismo y estos grupos lo hacían. Así que es hermoso ver porque estos hombres enviaban misioneros y hacían la gran comisión como Dios les decía. Y también decían esta preciosa frase: tenemos que alcanzar a Europa para Cristo. Y nos están hablando de traer una bandera denominacional, una bandera religiosa de un grupito, ¿verdad? Queriendo establecer un imperio, queriendo dejar su marca. No, era simplemente la carga auténtica emanada del Espíritu Santo de llenar de Cristo el Evangelio. No tenía nada que ver con grupos o movimientos humanos. Era el anhelo sencillo de glorificar a Dios a través del testimonio de las Escrituras. Y eso es lo que decían. Y creo que todo verdadero cristiano el día de hoy no debería decir toda Europa para Cristo, sino todo el mundo para Cristo, todo México para Cristo, toda la Ciudad de México para Cristo. Pero bueno, es muy bueno expresar frases trilladas, superficiales, sin ir acompañadas de una verdadera carga de oración y de estrategias prácticas de denuedo, de inversión, para que Dios en verdad nos permita esta meta, que es una meta que viene del mismo corazón de Dios. Ahora, existen registros, por lo menos, de confesiones de fe de los valdenses que se han publicado en distintos años de la historia. Por lo menos hay una confesión de fe que se registra que se dio a cabo o se hizo en el año 1100 y la otra en el año 1544. Ahora, qué interesante, porque las dos fechas de confesión son anteriores a la Reforma. Ahora, yo sé que las tesis de Lutero, como vamos a ver, fueron ya antes de 1544, pero ya como un movimiento fuerte en el mundo, estos valdenses tienen registro en la historia de sus confesiones de fe, como las hemos meditado, de su fe sencilla, de predicar el Evangelio, de solo la Escritura, antes de la Reforma. Estos datos son importantes, sobre todo cuando hablemos de la época de Filadelfia, de la iglesia que cumplió las misiones, y hacer la distinción de ciertos grupos que nunca pertenecieron a la Reforma, como el caso de los abigenses y de estos que estamos estudiando, que son los valdenses, grupos fieles a Cristo que no fueron parte de este tiempo de la Reforma. Y ellos tenían un amor supremo por la Biblia. Y repito, no un asunto intelectual, sino un anhelo de obedecer, un anhelo de temor a Dios y amor emanado de su relación con Dios a través de la Biblia. Ellos en verdad amaban la Biblia como su única norma de fe y práctica, no como un amuleto, no como un fetiche, no como un martillo para juzgar y criticar, sino como una guía apasionada de su carta de amor de su Dios hacia ellos, como hoy debería de ser para cada uno de nosotros. Debemos de tener cuidado de ver la Biblia solo como un libro informativo y entender que es nuestra carta de amor de nuestro Padre. Y hoy más que nunca deberíamos de armar nuestro corazón con estos pensamientos y obedecer a través de los mandatos e instrucciones por el poder del Espíritu Santo que vienen en la Biblia. Y los valdenses son un hermoso ejemplo, un modelo del verdadero discípulo de Jesucristo en un tiempo de tanta obscuridad. Es un grupo que hizo lo que Dios esperaba que hicieran en un tiempo difícil.
estos grupos y estos hermanos no se atrevían a contradecir nada de la Biblia. Este grupo defendió uno de los valores más importantes, que es la libertad de conciencia. Los valdenses defendieron la libertad de conciencia. Los valdenses se difunden por toda Europa, influyen sobre los albigenses y los husitas de Bohemia, que ya quizás mencionaremos después, de la República Checa. Entonces, obviamente, este grupo de fieles no solo tuvieron esta influencia sobre ellos, sino que Dios los usó para llegar a influir sobre otros creyentes que en otros lados estaban siendo movidos por Dios para cumplir con los propósitos que Él quería. Los valdenses prosperan en el centro de Europa y en Europa Oriental. Influyen obviamente sobre la reforma y como les digo, yo creo que lo que Dios hizo a través de los reformadores fue fruto de la oración y la fidelidad consistente de estos grupos que surgieron 400 años antes de que empezara la reforma protestante. Y es por eso que Dios los reconoce aquí. Y bueno, estos hombres influyen sobre los reformadores, pero algo que quiero comenzar a comentar desde ahorita. Los valdenses son los antecesores espirituales de los anabautistas, y de los anabautistas surgieron después los pautistas. Y creo que nosotros, como una denominación y como una iglesia local que se identifica como Iglesia Bautista Filadelfia, tenemos que entender el valor histórico de nuestro apellido. Ahora, nunca jamás, como lo veremos en una transmisión siguiente, vamos a estar orgullosos de un apellido que nos haga pensar que la religión es lo importante. Pero también tenemos que entender que la genealogía espiritual de la que venimos no tiene nada de qué avergonzarse y que hay un origen verdadero de fieles que se mantuvieron hacia la palabra y nunca pertenecieron a la institución del tiempo de Tiatira. Y en este caso vamos a ver que los anabautistas son en verdad los hijos espirituales de los valdenses. Esto simplemente lo comento desde ahorita como un escenario para cuando vayamos aprendiendo del tiempo de Filadelfia y de esos grupos que ya habían sido usados por Dios aún antes de la reforma protestante. No quiero demeritar obviamente lo que Dios estaba haciendo en el tiempo de la reforma. Ahora, estos hombres valdenses, repito, tuvieron mucho éxito en la predicación del evangelio. Pero ¿qué pasó? Como todo lo que tiene que ver con lo que Dios hace, son perseguidos por la Inquisición, esta institución militar que se levantó dentro de la Iglesia romana, que se encargó de perseguir a los herejes. Es una maquinaria que enfocó todas sus energías para perseguir a los valdenses. Ellos, obviamente, los valdenses, pagaron un alto precio por ser un grupo que no se quiso manchar en sus ropas. Eso es interesante, pero es importante. Por eso a mí me molesta mucho, hermanos, que los cristianos hoy se preocupen por teorías conspirativas, cuando eso no es lo que importa. Vean cómo estos hombres podrían estar pensando, ya, Roma está instituyendo una maquinaria. No, ellos sabían que su propósito era predicar el evangelio. Punto. Todo lo demás, Dios lo estaba tomando en sus manos y estaba glorificándose a través de las vidas de ellos por pagar el alto precio que tenían para servir a Dios. Ahora, podemos hablar de hombres como Juan Wycliffe, bueno, en inglés es Wycliffe y Wycliffe, ¿verdad? Es español-inglés. Él vivió del 1320 a 1384. Otra vez hago hincapié en las fechas para que entendamos que son hombres que Dios usó antes de que comenzara oficialmente el movimiento de la Reforma. Son hombres, como hemos hecho hincapié en Sardis, los pocos que no mancharon sus ropas y que aprendieron a serle fiel a su Señor.
Y bueno, Juan es un hombre que Dios usó y pues bueno, ¿qué hizo este hombre? Bueno, él se oponía a la doctrina de la transubstanciación, que tiene que ver, ¿verdad?, con esta práctica de misterio donde se dice que el cuerpo de Cristo, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre. Y bueno, podríamos hablar, y hemos hablado de eso, de su origen pagano, inclusive podríamos dar razones bíblicas de cómo lo que se practica en la transustanciación está muy lejos de lo que es la sana doctrina y de la verdad de Dios. Pero bueno, estamos viendo cómo fieles antes de la Reforma atacaban y se oponían abiertamente a estas prácticas que no tenían nada que ver con lo que Dios enseña. También afirmaba que los cristianos no necesitaban de un sacerdote, obviamente hablando del sacerdote romano que invita al confesionario y a una dependencia para ser ministrado de los sacramentos. Obviamente él veía en la Biblia lo que los valdenses también habían visto del sacerdocio personal, en donde la relación con Dios es entre nosotros y Dios, porque nuestro sumo sacerdote Jesucristo está en nuestro corazón y Él abrió el velo del templo para derribar esa barrera. Y ahora no se necesitan sacerdotes físicos para poder tener una relación con Dios, porque al aceptar a Cristo uno se vuelve sacerdote. Y este hombre, repito, en un tiempo de oscuridad llegó a esta luz, entendiendo que no se necesitaba sacerdote como mediador. Otra cosa que hizo este hombre es que tradujo la Biblia al latín. Y bueno, esto obviamente tuvo un aporte que fue ayudando a las personas que estaban alrededor de lo que él estaba allí viviendo en esta época. Cuando murió, fíjense, interesante, cuando murió sus huesos fueron exhumados y quemados en señal de disciplina o castigo por lo que él había querido. O sea, no lo pudieron matar, pero cuando él muere, la iglesia romana exhumó sus restos y los quemó en señal de disciplina o de juicio. Interesante a dónde llega ese deseo de atacar. Otro grupo, los Lolardos, y bueno, es un nombre que suena chistoso, no sé de dónde viene, pero bueno, lo que ellos decían, ellos fueron formados por influencia de Juan. Y bueno, en Oxford, este grupo, en 1935, eran un grupo ya organizado que predicaba con sencillez la palabra de Dios. Creían ellos, este grupo, influencia de Juan, creían que la tarea principal de sacerdote era enseñar la Biblia. Qué interesante, vean, no era un asunto así de abrirse y formar un nuevo grupo, sino de señalar y decir, oigan, lo que deberían de estar haciendo es enseñando la palabra. Y este grupo, repito, muy antes de que la Reforma Protestante comenzara su movimiento, viendo cómo Dios tenía siempre gente que estaba buscando a Dios. También hacían énfasis que la Biblia debía estar disponible en el lenguaje de las personas y no en otros idiomas. Era muy importante hacer énfasis en esto. Otro hombre, Jan o Juan Hus, él vivió del 1370 a 1415. Hago énfasis en las fechas para que entendamos que eran hombres fieles en tiempos en que no había una verdadera luz como podríamos considerar en los siglos posteriores. Ahora, él es de la República Checa y bueno, él enseñaba las escrituras diciendo que eran la única fuente de autoridad. O sea, vean cómo ya había hombres que estaban entendiendo que la importancia era la Biblia y la única autoridad del creyente fiel era la Biblia. Y bueno, repito, todo esto son testimonios que Dios está dándonos de estos fieles que no mancharon sus ropas en un tiempo en donde la gente estaba en verdad más controlada que nunca. Y bueno, él defiende a Cristo como cabeza de la iglesia. Su predicación llegó a toda Bohemia y
increíblemente, como tuvo resultado, fue condenado por el Concilio de Constanza y quemado vivo. Este punto, mis hermanos, otra vez quiero usarlo para que valoremos lo que es vivir en un tiempo de libertad. Nosotros hoy en día como cristianos estamos viviendo un tiempo de libertad. Ahora sé que muchos dirán, y repito, estamos en una situación conspirativa, el virus es un pretexto para tener a la iglesia sin reunirse, y creo yo que esta postura habla de que no entendemos que la iglesia no son los templos, y que no entendemos que nadie puede encerrar al Espíritu Santo y el poder que Dios hace en el corazón de los verdaderos fieles. Así que sin templo o con templo, todos los verdaderos cristianos saben que tenemos todavía el poder de servir a Dios. Dice la Biblia que nadie puede prevalecer, la iglesia, el Hades no puede prevalecer contra la iglesia. Así que si somos la iglesia, no importará cuántas cosas intenten, que para empezar no lo creo, pero que aunque así fuera, estos hombres sí pagaron un alto precio, como este hombre, Juan Hus, que fue quemado en la hoguera por ser simplemente un fiel seguidor de Jesucristo. Y bueno, esto es lo triste, porque bueno, nosotros a veces no entendemos esta realidad. Ahora vamos a hablar también de los lombardos. Los lombardos, eso sí sé que se llaman así porque vienen de Lombardía. Y bueno, estos lombardos también fueron un grupo que mantuvo su corazón fiel a Dios. Surgen en la zona de Alemania, Austria, Italia, y son influenciados, ¿verdad?, por los valdenses. Y bueno, aunque muchos son sometidos por Roma, un grupo huyó a las montañas. Ya nada más estoy mencionándolos rápido porque hablar de esto nos ocuparía mucho tiempo y tampoco es mi propósito. Otro grupo que también surgió son los hugonotes. Y bueno, este grupo surgió gran parte, su movimiento es en Francia. Y bueno, los hugonotes, este grupo, aún creo, yo recuerdo cuando era joven, vi una película inclusive de este grupo de fieles franceses, porque da testimonio la historia de que los hugonotes fueron perseguidos por la iglesia romana y fueron asesinados 50,000 de ellos en un solo día, el 24 de agosto de 1572, aunque esta persecución y este gran número de asesinatos, surgieron más asesinatos al siguiente día y otros días más. La historia registra que en un solo día mataron 50,000 de ellos en el nombre de Dios. Y como lo decía yo en el tiempo de las transmisiones de la iglesia de Tiatira, esta iglesia que surgió en el oscurantismo, que fundó Constantino, tiene en sus manos mínimo la sangre de 50 millones de personas. Y bueno, como decía yo al principio de la transmisión, sabemos que esta pandemia ha cobrado ya más de 60,000 en nuestro país. Ahora imagínate, lo consideramos una tragedia, pues esto sucedió en un solo día. Por el simple hecho de ser fieles a Cristo, los mataron y mataron 50,000 en un solo día en agosto de 1562. ¿Y saben qué? Hay testimonios que el Papa Gregorio XIII se regocijó de ello. Inclusive se mandó a acuñar una moneda en honor a esta masacre. Terrible, ¿verdad? Pero creo que queda como testimonio de lo que hacían en el nombre de Dios en ese tiempo. Y podremos decir que hay otros fieles sin nombre, perseguidos por la Inquisición. Y quise mencionarlo así porque tenemos que hacer honor, hermanos, a algunos que ni siquiera sabemos sus nombres. Para Dios, obviamente, todos son conocidos, pero esos fieles, esos pocos que no mancharon sus vestiduras, son gente también que no aparece registrado su nombre, pero que sabemos que fueron perseguidos por la Inquisición y fueron exterminados por el simple crimen, entre comillas, de poseer una copia de las Escrituras y rechazar
la autoridad de la Iglesia Católica. Ese fue el único crimen de esos hombres que fueron fieles en ese tiempo. Y bueno, para concluir, para terminar, ¿qué puedo decirles, hermanos? Para concluir, podemos resumir que el común denominador de estos fieles, que no mancharon sus ropas, es que eran creyentes nacidos de nuevo, por una relación fiel y sencilla en las Sagradas Escrituras que les dio vida eterna, por creer en el Evangelio de Jesucristo, que no es otra cosa que depositar nuestra confianza en la sangre de Cristo. Fieles que pagaron con sus vidas en manos de un sistema religioso corrupto basado en el misterio babilónico. Fieles que ya daban con pasión el mensaje de salvación por la sola fe en la Escritura y así recibir la gracia de Dios. Y todo esto sucedió antes de que empezara la Reforma Protestante, movimiento que, como veremos, también los persiguió. Y nosotros, con esta pasión que vemos en estos hombres, ¿cómo está nuestra pasión? ¿Cómo está tu amor a Cristo, hermano? En este tiempo de encierro, en este tiempo de incertidumbre y de pandemia, ¿cómo está tu pasión y amor por el Evangelio y Jesucristo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo por predicar? ¿Qué estás haciendo por en verdad reflejar que Dios es real y que el verdadero Evangelio no depende de circunstancias? ¿Estamos dando todo por Cristo, mis hermanos? Con oposición o sin oposición, ¿estamos dando todo por Cristo? Eso es lo más importante. Eso es en verdad lo que deberíamos de meditar. Dios nos ha dejado la historia de la iglesia como un ejemplo de lo que no es lo correcto y lo que es lo correcto, como un ejemplo de la guerra espiritual en la que solo son victoriosos los que aprenden a aferrarse a Dios a través de sus promesas. Mis hermanos, yo les animo que mantengamos un corazón fiel y firme en este tiempo de prueba. Y tú que me escuchas y todavía no tienes un encuentro personal con Jesucristo, quiero decirte que un encuentro personal con Cristo no tiene que ver con religión, no tiene que ver con denominación. Los bautistas solamente podemos decir que la historia nos bendijo por un testimonio fiel de traer la Biblia con sencillez, pero no hace salvo el ser bautista ni ningún otro grupo. Solo Jesucristo salva. Y lo que tú necesitas es reconocer que eres pecador y que Jesucristo, aunque tú fueras el único ser humano sobre la tierra, Él hubiera dado la vida por ti, porque de tal manera amó Dios al mundo, y pon tu nombre allí, que ha dado la vida por ti en una cruz. Era necesario que Él muriera en una cruz por ti, porque tú y yo somos pecadores por herencia y no podemos cambiarlo. Necesitamos creer en Jesucristo como el único Salvador. Y tú que ya lo hiciste, ahora tenemos que vivir apartando nuestro corazón con este precioso libro del pecado y entonces poder ser fieles a Dios y pagar el precio de lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. Es el camino más hermoso que puede tomar un ser humano, confiar en la sangre preciosa de Cristo y en sus preciosas promesas. Allí donde estás, yo te animo que hagas la siguiente oración para aceptar a Jesucristo. Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador y que como consecuencia estoy muerto. Pero Señor Jesucristo, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, te invito a mi vida. Sálvame. En el nombre de Cristo. Amén. Y como lo he dicho en nuestras transmisiones, esta oración no salva. Lo que salva es que te apropies de las verdades dichas y que de corazón se las dirijas a Dios. Es solo el Espíritu Santo quien puede darte la convicción y la claridad de la verdad de Cristo dando la vida por ti. Sin embargo, simplemente la hago para aquellos que quieran ser guiados y de corazón en cualquier momento puedan invitar a Jesucristo. Y mis hermanos, hemos aprendido
de fieles que no mancharon sus ropas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo les animo, hermanos, en este tiempo que sigamos fieles. Yo les animo que sigamos conectados a través de nuestros grupos cerrados y también que sigamos orando. Y en cada transmisión preparemos nuestro corazón para orar antes y también alabar a Dios en casa. También, hermanos, sigamos orando por esta situación que no termina. Vamos a tomar decisiones en los próximos días para definir, pues bueno, cuándo comenzaremos quizás con sus restricciones, empezar a reunirnos por familia, no sé, pero lo importante es estar orando y ser sensibles a lo que Dios está haciendo. Tú allí en tu grupo de influencia, amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, puedes dar testimonio. Comparte también las transmisiones. Por WhatsApp se puede hacer también. Pero bueno, lo importante es tener un corazón, como vimos, como estos hombres que no mancharon sus vestiduras por ser fieles a su Salvador, guiados por el poder del Espíritu Santo, apartando su andar por esta palabra. Mis hermanos, que tengan una excelente semana, que Dios me los bendiga y pues bueno, hermanos, adelante, sigamos fieles al Señor. Hasta la próxima transmisión.